La Iglesia Católica le añadió a los 2 sacramentos del protestantismo 5 sacramentos más. Y planteaba que la salvación se origina desde el cumplimiento de estos 7 sacramentos. De estos 7 sacramentos, todos los católicos pueden cumplir solamente 6. Hay excepciones que cumplen 7, y explico. Está la Santa Cena y está el bautismo. Pero dentro del catolicismo y dentro de la Iglesia Anglicana está la primera comunión o la comunión. Porque la Iglesia Católica le llama primera comunión, la Anglicana le llama comunión, nosotros le llamamos la comunión. Nosotros creemos en la comunión, igual que los católicos, en la Santa Cena, pero en el caso de los católicos, ellos establecen la Santa Cena como un sacramento a la misa y la comunión, la primera comunión, como un segundo sacramento, un sacramento adicional. Para nosotros el sacramento de la Santa Cena es uno. En el caso de los católicos se convierte en 2. La misa, porque se oficia en todos los cultos católicos. El culto católico se llama misa. Y la primera comunión, cuando un niño por primera vez a sus 12 años, después de coger el catecismo, tiene que ir a la iglesia y hacer su primera comunión con toda una ceremonia, vestidos de blanco, van en pareja, etcétera, etcétera. Después de la comunión, que es la oportunidad que tú tienes ya de formar parte oficial del cuerpo de Cristo, viene la confirmación. Símbolo de la confirmación es que te dan como una pequeña bofetada. No la suministra el sacerdote, sino el obispo. Entonces yo me confirmé y en mi confirmación fue el obispo el que fue a oficiarla. Un sacerdote no lo podía hacer. Es el símbolo de recibir el Espíritu Santo. Y se te da toda una clase del Espíritu Santo antes de tú oficializar tu vida, y tienes hasta un padrino que te va a guiar en ese camino de vida del Espíritu. Y no es hasta más o menos los 15, los 16 años, gente a los 18 que hacen la confirmación. Otro sacramento que establece el catolicismo es la penitencia, que es el arrepentimiento que nosotros debemos de tener cada vez que vamos al confesionario. La iglesia evangélica le llama penitencia, pero cuando yo cogí mis clases era la confesión. El sacramento era la confesión. Tú ibas en arrepentimiento y te confesabas. Pero estuve leyendo sobre el catolicismo, y el catolicismo hoy en día ahora le llama penitencia. Pero cuando yo me criaba, le llamaban la confesión y era parte del sacramento. Tú tenías que ir prácticamente antes de cada misa y donde el sacerdote que estuviera disponible y confesarte con él para entonces poder ir a la misa y comulgar. Después de eso está el matrimonio, que obviamente, por eso es que yo decía que de los 7, la mayoría de los católicos cumplen 6, porque los sacerdotes y las monjas no se casan. Así que ellos no cumplen el voto de matrimonio, sino el voto del matrimonio con Cristo. Y no se casan con nadie. Y ahí son lo que es lo que le llaman las órdenes, que sería el otro sacramento, donde está la orden sacerdotal y la orden de las monjas. Las monjas no tienen autoridad en el catolicismo, toda la vida son monjas. Los sacerdotes pueden pasar de sacerdote a cardenales, y de cardenales a obispos. Y de obispos pudiese ser que llegasen a ser papa. No me acuerdo si al revés, obispo primero y después cardenal. Sí. Y después entonces llegan a ser papa. Pero hay gente que se casa, muere su esposa, han habido casos. En Puerto Rico hubo uno. Y él, el caballero, yo no me acuerdo el nombre, hace muchos años, decidió hacerse sacerdote. Así que hay casos, no solamente en Puerto Rico, me imagino que en el mundo entero, donde gente que se casa, su esposa o su cónyuge muere, deciden entregar el resto de su vida al Señor y dedicarse al sacerdocio. Fíjense, esas son las excepciones a la regla. Por último está la extrema unción.
donde el sacerdote llega hasta donde tú estés. Si te estás muriendo en el hospital, normalmente van los sacerdotes y te dan lo que ellos llaman la extrema unción, donde hay confesión de pecado, donde te dan la comunión, donde oran por ti y tratan de ayudarte a manejar todos esos temores que la muerte produce al momento en que tú sabes que tú vas a morir. Y normalmente los sacerdotes pues tiendan a estar con esa persona hasta que la persona muere junto con sus familiares. O si la persona está sola, pues sola con la persona. Yo he visto casos, cuando yo era católico, donde los sacerdotes estaban, la persona estaba sola. Mi padre Pedro, que ahora es muy famoso en Puerto Rico, en aquel tiempo había acabado de llegar de estudiar en la barba acá abajo, era de las Lomas y cantábamos salsa juntos. Padre Pedro una vez me llevó a que me lo acompañara, un viejito de la iglesia La Resurrección en las Lomas, para poder compartir con él y yo ver lo que él estaba haciendo. Como líder joven, pues él era bien dinámico con los jóvenes y quería que fuéramos. Me acuerdo que fuimos Frank y yo y César Ramírez y compartimos esa experiencia, y que fue una experiencia bonita, porque la manera en que Padre Pedro manejó el temor y cómo la persona descansó y entregó su vida, y o sea, fue algo que, aunque era la muerte, que para aquel tiempo yo todavía no entendía muy bien la cuestión de la resurrección, y sí estaba convertido, pero estaba empezando a leer la Biblia, para mí fue algo extraordinario. Yo salí impactado, porque estar con una persona en el lecho de su muerte, o sea, suministrarle la comunión, orar por él, confesar sus pecados, y estar con esa persona hasta que la persona se va, hermano, eso no es fácil. Eso no es un momento. Y la manera en que Padre Pedro lo manejó, para nosotros fue una experiencia muy bonita. Nosotros no creemos en estos otros 5 elementos que le llaman sacramentos los católicos. Solamente nosotros confesamos el bautismo y la Santa Cena. Fuera parte de los demás, la Iglesia Católica trató de traerlos por los pelos en la Escritura en el Concilio de Trentón, pero fallaron, porque la realidad es que cuando tú vas a la Escritura, los textos que ellos tratan de utilizar para estos otros 5 ordenanzas no es lo que ellos interpretan. Cuando tú los lees, tú te das cuenta. Nosotros no decimos que ellos estén mal en el sentido de que quieran incluirlos dentro de su teología, donde entendemos que no compartimos su opinión. Es que el hecho de que tú cumples los sacramentos no te va a salvar. Es al revés. Porque tú eres salvo, es que tú cumples los sacramentos. O sea, porque tú eres salvo es que tú te bautizas, porque tú eres salvo es que tú decides entrar en una comunión con Dios y establecer o participar de la Santa Cena del Señor. Pero no lo haces para salvarte. Es una diferencia gigantesca. Aparte que de los 7 sacramentos católicos, solamente 2, que son los que creen en el protestantismo, Jesús los establece. Y Jesús nos dice a nosotros, tanto en Mateo como en el mismo libro de 1 Corintios, que ya mismo lo vamos a leer, Jesús establece que la iglesia tiene que bautizar en un aspecto trinitario, y establece también en esos mismos libros los evangelios el que tienen que a cumplir con la Santa Cena, y les explica lo que significa cada elemento de la Santa Cena. Jesús no se complicó, no era un teólogo, él vivía lo que enseñaba. No era que se sentaba a escribir libros, porque Jesús nunca escribió uno. Los romanos, en este caso de la ortodoxia romana, cuando habla del bautismo partiendo de la premisa que limpia los pecados del que se bautiza. Hay una gran diferencia en lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros hablamos de bautismo, hablamos sí de confesión de pecado, pero no creemos que el bautismo pueda limpiar
o quitar los pecados del que se bautiza. Tal es así que ellos bautizan infantes, porque ellos dicen que nosotros traemos el pecado original y por eso es que es obligatorio bautizar al infante para que lo limpie de todos sus pecados, y si el infante muere, no vaya al limbo, sino que vaya directamente al cielo. Otra teología, unos elementos griegos que hay ahí, pero no tiene nada que ver con lo que hay en la Escritura.